Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González y vamos a estar contigo por espacio de 60 minutos en un programa que yo le refería a mi invitada. No sé cómo le vamos a hacer, pero hay que de verdad sacar lo mejor de la oportunidad que tengo de tenerla hoy aquí enfrente para que ustedes puedan escuchar pues todo lo que ella tiene para aportar, este contenido de alto valor que caracteriza también este espacio. Es poco el tiempo, pero créeme que va a ser muy nutritiva esta información que hoy vas a escuchar aquí, porque hablaremos de las nuevas reglas del poder femenino. Justo el título del nuevo libro de mi autora es Las nuevas 65 reglas del poder femenino. Las mujeres de hoy viven en un punto de inflexión histórico. Son herederas de luchas pasadas, pero también protagonistas de nuevos desafíos que exigen redefinir su lugar en el mundo. Ya no basta solo con ocupar espacios, ahora se trata de transformarlos. En medio de una sociedad que aún carga con los ecos de esos estereotipos antiguos, la mujer contemporánea se enfrenta a una pregunta urgente y poderosa: ¿quién soy cuando dejo de ser lo que se esperaba de mí? Hoy estaremos hablando con la autora, conferencista Lucy Lara. Lucy fue directora editorial de revistas tan importantes como Elle, Glamour, In Fashion y pues su último cargo como directora editorial fue en Harper's Bazaar. Y el día de hoy me da muchísimo gusto tenerla con un libro que yo le decía ahorita fuera del aire a mi invitada. Siento que más que un libro es como un manual de vida que debemos traer consigo las mujeres diariamente para recordarnos esas reglas que son importantes, básicas, esenciales para nuestro diario vivir. Bienvenida a este espacio en Génesis 98.1, Lucy Lara. Qué gusto tenerte. Qué verdadero placer es verte, conocerte y estar aquí en tu espacio. Gracias por recibirme. Y quiero decirte que se me enchinó la piel ahorita que oí tu pregunta. ¿Quién soy cuando no soy la persona que se esperaba, no? Sí. Qué fuerte, y ese es básicamente de lo que se trata el libro. Agradezco mucho la pregunta que acabas de hacer, porque me la he hecho muchas veces fraseada de otra manera. Tú me enchinaste la piel justo con esa cuestión, o ese cuestionamiento que quizá te hicieron hace un tiempo, y me gustaría retomarlo, Lucy, porque a veces las mujeres pensamos que cuando un cargo importante en una empresa se acaba todo. Uh-huh. Pensamos que cuando llega de repente un divorcio, la vida se acabó. Y tenemos el poder de reinventarnos. Utilizo esa palabra porque esa palabra va mucho contigo, ¿no? Uh-huh. Justamente resuena mucho contigo. Y hay que aclarar ahorita lo que significa poder, porque lo decía yo ahorita al aire también. Poder no quiere decir que vamos por encima de los hombres, porque muchas veces a ellos les resuena de esa manera, ¿no? Tú has tenido la oportunidad de reinventarte en muchas ocasiones. Una de ellas fue precisamente luego de atravesar un divorcio. Luego tu hijo se va a vivir fuera, uh-huh. Se va a la Marine, creo, ¿verdad? Sí, se va como Marine. Sí, y tú pierdes una oportunidad, un puesto muy importante, y no cualquier trabajo, no cualquier trabajita, como decías tú, pues ser directora editorial también. Y de repente te encuentras en ese momento donde, pues justamente llega una pregunta como esta, ¿no? ¿Quién soy cuando dejo de ser lo que se esperaba de mí? O detrás de una silla, o detrás de una etiqueta. Exacto. De pronto me encontré con una persona que no conocía muy bien, porque si bien es cierto que yo había estado trabajando muy duro para cumplir dos cosas importantísimas, mi parte profesional y mi parte como mamá, uh-huh. que además llegué ahí después de mucho tiempo de ser infértil y pude formar mi familia gracias a la adopción. Para mí han sido pues dos logros importantes, ¿verdad? Y como tal me dediqué a ser esa persona. Y esa persona fue vista, aplaudida, encumbrada. Y cuando dejé de serlo, de pronto me di cuenta que no me había habitado, que no sabía muy bien quién estaba dentro de mí. Y hoy por hoy te digo que regresé a mí siendo una mejor persona, pero sobre todo una mejor persona para mí misma. Esta parte la tocas mucho en el libro, de cómo las mujeres debemos de aprender a eso, a habitarnos. ¿A qué te refieres con esto y cómo logra una mujer habitarse esta parte que tú encontraste una vez que se podría decir habías perdido lo más importante, ¿no? O esta parte para la que tú existías, uh-huh. para la parte de la maternidad y la parte de profesional. Sí, a mí me gusta dar una metáfora extraña, porque imagínate una alcachofa. Tú has comido una alcachofa, está llena de hojitas verdes y se ve divina, ¿no? Y cuando tú vas quitando hojitas, pues, piénsate que las hojitas son tus logros.
en el momento en que tú tienes un puesto, hoy por hoy tienes tu podcast, tú tienes tu premio que estoy viendo aquí que te dieron y te felicito, tienes este programa y tienes tu fama, tu prestigio y quizá tu familia, una cuenta de banco, un coche, lo que quieras, son hojitas que la gente mira y dice, wow, qué robusta está esta alcachofa, qué exitosa alcachofa, qué suculenta alcachofa. Pero de verdad ha sido tan difícil construir toda esa capa de hojitas que el corazón se ha quedado oculto y el corazón realmente no tiene hoy por hoy pues una persona que lo cuide. A mí me quitaron 2 hojitas y se deshojó mi alcachofa y lo que me encontré es un corazón en donde está el sabor, en donde está verdaderamente lo rico de la alcachofa, pero que yo no había visto por estar juntando mis hojitas. Sí, y a veces vivimos tan aprisa o creemos que estamos haciendo lo más importante, pero ¿cuál fue el detonante que a ti te hizo voltear a verte y decir, ¿y qué? ¿Y qué construí de mí? ¿Cómo me habitaba yo? ¿Cómo te das cuenta qué fue lo que lo detona? En el fondo tiene que ver con que me di cuenta de que uno no es lo que hace. Y yo había estado educada en una familia en donde las credenciales son muy importantes. Yo tengo hermanos, bueno, soy la 9ª, imagínate, de hermanos brillantes. Y a todos los aplaudo, pero buscaba también que me miraran y me aplaudieran mis padres, mis hermanos. Y eso tenía que ser a base de credenciales, ¿no? Pero ¿qué crees? Cuando no tienes credenciales, lo que te vale, en el fondo, es lo que eres. Y hoy por hoy me parece que la pregunta que hay que hacerle a la mujer que se siente junto a ti no es, oye, ¿qué haces? Sino, oye, ¿quién eres? Cuéntame de ti. Porque incomodamos muchas veces. Estas personas que, por ejemplo, que se dedican a su familia, sienten que no hacen nada. Sí. Y cuando tú has hecho mucho, ¿no? Cuando aparentemente tú tienes un gran prestigio, fama, dinero, poder, ellas se sienten muy chiquitas junto a ti y eso no es justo, ni es correcto. Porque el trabajo que ellas hacen es tan válido como el que tú o como el que yo hago. Totalmente de acuerdo, y que te das cuenta al ver, tengo amigas, ¿no?, que dicen, yo no elegí la parte profesional, una arquitecta, por ejemplo, pero ha hecho una familia hermosa con 3 hijos, una familia unida y que está muy al pendiente y buscando la realización de otra manera ahora que los hijos ya están creciendo, no sé, en la pintura, en escribir, en tal, pero tienes toda la razón y a veces por falta de conocimiento, ignorancia, no cometemos errores como este tipo de cuestionamientos o preguntas, ¿no? Pero que creo que el libro nos lo deja muy claro porque más que el libro es un manual de acompañamiento para nosotras las mujeres, que ahorita vamos a hablar de los capítulos y de estas nuevas 65 reglas que ahorita me dices con cuál te resuenas más tú ahora en este momento y en esta etapa de tu vida, ¿no? Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Está con nosotros Lucy Lara. Por cualquier pregunta, WhatsApp, ya lo saben, en redes sociales también. Si nos están escuchando en su coche, bueno, pues descárguenlo más tarde cuando lleguen a casa a través del Facebook para que conozcan más de Lucy Lara, que hoy está con nosotros. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias. Oigan, qué buenas confidencias está haciéndome Lucy Lara fuera del aire. Ya le dije, no tienen que ser varios programas, no nos alcanza con uno. Y luego te decía cuando llegas, Lucy, que ese famoso dicho que dice, ¿no? Las reglas se hicieron para romperse. Pero entonces cuando yo tomo tu libro de estas nuevas 65 reglas del poder femenino, que ahorita me vas a decir por qué 65 exactamente, yo dije, pues no, a ver, ¿y qué pasa cuando no las quieres romper? Porque justo están reinventadas para ahora estas antiguas reglas, ¿no?, con las que crecimos, pues ya no son suficientes, ya incomodan muchas de ellas. Y también inclusive a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, que pues eres la autora de estas nuevas 65 reglas del poder femenino? Mira, es muy curioso porque yo tengo un libro que se llama Estilo y Poder, que habla sobre cómo combinar ropa. Esa es una gran parte de mi trabajo, tiene que ver con imagen, ¿no? Y enseño cómo combinar ropa y cómo luego pues tú tienes que romper esas propias reglas, las reglas que son funcionales para hacerte un estilo personal, ¿no? Y mi lema era: conoce las reglas para romperlas. Hoy es básicamente
una manera de empezar a romperlas el libro, porque lo que está diciendo son las reglas que son antiguas, las reglas que nos han oprimido y nos han hecho crecer como un bonsái. Uh-huh. Nos tiene con una lindísima estructura, un árbol hermoso de una copa frondosa, pero abajo tenemos todas las raíces comprimidas en una pequeñita maceta, ¿sabes? Uh-huh. Y nosotros lo que necesitamos es que nos dejen estirar nuestras grandes raíces y fortalecernos y arraigarnos a lo que verdaderamente nos parece nuestra cultura. Entonces, hay que romper esas reglas. ¿Y cómo propongo yo hacerlo? Bueno, con unas nuevas reglas que no necesariamente son fijas, ni todas te van a lo mejor a sentirse, ¿no?, naturales. Yo creo que tú escoges tus propias reglas, pero lo más importante es que abramos la conversación, y por eso te agradezco hoy que me hayas invitado, porque todas son dignas de conversar, sí, de explorar tú, pero también de conversar con tu pareja, con tu jefe, con tu equipo, contigo misma, con tus amigas, con tu mamá, ¿no? ¿Por qué son 65, estas 65 nuevas? Yo creo que tú te hubieras dado rienda suelta y igual hubieras seguido haciendo, no sé si va a un siguiente tomo, no sé, porque no veo ninguna de más, decir, mira, es cierto, y cómo se me olvida a veces esto, entonces, y esto, o sea, ¿cómo es que eliges estas 65 nuevas reglas y cómo me sintetizarías el mensaje que está detrás de este, pues sí, tan poderoso manual para la mujer? Gracias. Yo te digo que empecé con más reglas. La verdad es que sí hubo una edición de reglas y tiene que ver con que yo mandé un cuestionario a muchas mujeres. Uh-huh. Y las mujeres contestaron y había contestaciones que verdaderamente tenían que ver con ciertas situaciones que las mujeres estamos viviendo. Mujeres de diferentes ámbitos, nacionalidades y edades resonaban con algunas de las que yo había elegido, y entonces donde hubo mucho más testimonios, donde hubo más carnita. Algunas las propicié, por ejemplo, la que habla de la trata de blancas, ¿no? Uh-huh. Donde hay una mujer que es activista y que rescata mujeres de trata, pues obviamente una cosa así ya la que tenía que tratar sí o sí, porque es verdaderamente un tema importante a traer a la mesa. Pero hay otras que se forjaron a través de muchas voces, que era para mí muy importante incluir, y quedaron 65, que es lo que cupieron en esta edición, que me parece respaldada siempre por expertos, sí, por textos que son fáciles de conseguir, hay una bibliografía, y por supuesto por testimonios. No, y está padrísimo esta parte que abres justamente a más voces, Lucy, y de todos los ámbitos, de todas las áreas también de diversidad de mujeres, porque no te centraste a tu sola ideología, uh-huh, y quererlo plantear desde ahí. Entonces eso me parece interesante, a través de los 7 capítulos que se divide el libro, que para que tengan una idea del contexto, habla sobre la presencia poderosa. Ese es uno de los capítulos. Dilo con poder, el poder de pertenecer, el poder de la vulnerabilidad, que a veces muchas personas o muchas mujeres que creemos que es símbolo de debilidad, cuando no es así. El poder con propósito, y aduéñate de tu poder. Y me encanta, antes de irnos a la pausa, la regla número 1, creo que es algo muy básico, esencial. Tú siempre has hablado justamente de este poder precisamente, ¿no? De tener esta seguridad. Haz que tu cuerpo hable bien de ti. Qué difícil es eso hoy día, por eso me encantó esta regla. Desde que están las redes sociales como están, y este poder también que han tenido para construir o para destruir, este punto me parece muy importante. ¿Me podrías y compartirlo también con las mujeres, hablar claro de esta regla? A mí me fascina la comunicación no verbal, porque es una comunicación es un lenguaje que todos hablamos, pero ¿qué crees? Nadie dominamos si no le ponemos verdaderamente interés y aprendizaje. Sin embargo, mientras tú estás calladita, tu cuerpo está diciendo un montón de cosas sobre ti. Uh-huh. Ahora lo importante es, ¿está hablando bien de ti? Y eso es lo que tenemos que aprender, cómo hacer que tu cuerpo sea una herramienta de trabajo social, uh-huh, y también personal, de autoestima, porque tú, como te ves, te tratas. Uh-huh. Y a veces somos muy crueles con nosotras mismas, uh-huh, ¿no? Y esa regla es muy importante, porque el cuerpo puede justamente también influir incluso en las emociones, ver la salud como parte de este lenguaje corporal, la misma sonrisa, o sea, lo desmenuzas así como que muy bonito, y no nada más es así por encimita. También esta otra regla que es la continuidad, ¿no? Preséntate como alguien que merece estar siempre y en todo lugar. ¿A qué te refieres con esto?
que muchas veces nosotras las mujeres sentimos que no somos suficiente. O dices, ay, voy a ver mejor una serie o me tengo que quedar con mis hijos. Y quien no te ve, pues no te considera para un puesto nuevo, para una oportunidad, para un noviazgo, para un viaje, ¿sabes? Tienes que estar. Y para ello te tienes que sentir relevante. Sí, lo decías tú muy claro, ¿no? Esa es la parte para ser visibilizada. Tienes que estar presente y que no te dé miedo y sentirte merecedora. ¿Cómo antes de irnos a la pausa una mujer puede sentirse merecedora, Lucy? Porque hemos visto mujeres exitosas y hablábamos de una de ellas fuera del aire que a veces no sentía ese éxito que estaba teniendo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo puede lograr? En realidad tiene que ver con empezar trabajando en tu autoestima y tratarte bien. Hay una parte de compasión, pero también una parte de trabajo intenso para comprender que tu aportación no tiene que ver con una comparación. Tú eres la persona correcta y porque eres quien realmente has construido, vales la pena y nosotras te vamos a recibir así. Muy bien. Este es el manual, el nuevo manual, yo les voy a decir, para las mujeres en todo momento y cuando de repente te da para abajo por alguna situación. Tú agarras este libro de Lucy Lara y agarras este manual de vida de acompañamiento diario y sientes un empoderamiento y una seguridad y de verdad que empiezas a ver la vida, a las personas, a lo que haces desde otra perspectiva. Vayan por el que está de verdad ampliamente recomendable y que ahorita me cuentas que estuviste en la Feria del Libro, ahorita platicamos también de eso y sobre todo empoderando a muchas más mujeres, esa parte de compartir, de reconocer para iluminar, ¿no? También a las demás. Sí. Te da un hermoso poder también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Estamos ya de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis y en plataformas digitales también. Está conmigo hoy Lucy Lara. Lucy, bueno, justamente estuvo aquí en Monterrey, está todavía unos días en Monterrey, para la presentación de su libro. Hablábamos ahorita de él fuera del aire, de algunas reglas que yo te decía. Pues no hay cuál irme con la más importante. Todas son importantes. Lucy, creo que en cierto momento de la vida nos resuenan, las adaptamos, y no sé en qué momento tú te das cuenta, es hora de reinventar esas reglas con las que crecimos y cuál fue también ese detonante que te llevó a hacerlas, a construirlas. Es que yo como que traté de ser una mujer perfecta, pero hoy yo soy una perfeccionista en recuperación y me tardé mucho en entender que pues eso, que no podía darle gusto a todos. Sí. Y que en mi lecho de muerte, como es lo que sucede en la vida real, las investigaciones dicen que en el lecho de muerte la gente siempre se arrepiente de no haber sido más leal consigo mismo y menos, pues, agachón, o no, sumiso o tratando de alabar a los demás, cuando realmente de todos modos nadie va a estar contento del todo, ¿sabes? Sí, nunca. Y el chiste es que tú estés bien. Y tenemos una sola vida, cuando menos que sepamos, para ser felices y para realmente sentirnos plenas. ¿Por qué hacerlo por los demás cuando lo puedes hacer por ti? Totalmente. Y ahorita, en esta etapa de tu vida, después de, me decías ahorita fuera del aire, también, no sé si ya esto lo contamos al aire, pero has pasado por tantas cosas, tantas situaciones como muchas de nosotras. Cada mujer tiene su historia, ¿no? Historias y temas de dolor también, de la pérdida de 3 hermanos, los divorcios, puestos y cargos importantes, y te has ido reinventando y estás vigente, que eso es lo más importante. Estás plena porque eso reflejas, haces lo que te apasiona, lo que te gusta. ¿Cuál es la regla de estas 65 reglas que pues estás notoriamente aquí marcando más fuertemente en este libro, porque faltan seguramente muchas más, claro, con la que más resuena tu etapa de vida hoy? Yo Pueden ser varias. Cada vez que me preguntas te voy a cambiar la respuesta seguramente, porque yo pienso que depende un poco del momento en cómo me siento, ¿sabes? Pero mencionábamos una hace 2 segundos que es la de en lugar de cumplir años, cumple sueños. Pienso que yo estoy muy en esto. Sabes que mi sensación es como J-Lo, ¿no? Soy atemporal. Y que tengo realmente mucho que hacer a la edad que tengo, por fortuna, con mucho más experiencia, autoconocimiento, pero también poder, en el sentido que he encontrado mi propósito y puedo, por mucho, dar pues rienda suelta a lo que verdaderamente me gusta. Y vivo hoy con mis principios
y he conformado una cultura que admite solamente personas que conviven con esos principios, ¿no? De respeto, de libertad, de amor. Y fíjate que justo aquí estaba viendo esto, ¿no? La edad es más que un obstáculo. En lugar de obstáculo, puede ser más una fuerza, te libera de esta presión externa, donde nunca es tarde para amar, para comenzar de nuevo, para cumplir sueños postergados. Y esto es algo en lo que nos fijamos mucho las mujeres, o que de repente sí nos da el bajón precisamente por eso, de que es que ya hay años, ¿y cuántos voy a cumplir? Oh, ya cada vez más grande. No puedo hacer una carrera porque ya cumplí tanto, ¿no? Ajá. O no puedo relacionarme con un novio. No, claro que puedes, a la edad que quieras. Ahí tengo testimonios de mujeres de edad madura que están haciendo dates, ¿no? Y se vale adoptar un perrito, se vale irte de viaje, se vale capitalizarte haciendo un nuevo emprendimiento. Todo se vale. Y que nunca es tarde. Y esa es parte de pues estas reglas también que tú nos dejas entrever aquí en este libro y que no debemos olvidar también. Hay muchas otras cosas que las mujeres también de repente crecimos con ese dicho, ¿no? De que las mujeres calladitas se ven más bonitas, y me encanta cómo realzas también la importancia de la voz y que una voz que no opina es una voz muda. La importancia de hablar, de hoy no quedarnos calladas, pero hasta qué punto es pues prudente, es conveniente, es no invasivo, cómo llegar a tener claro esta parte, Lucy. Ha sido un aprendizaje, no sé si para ti, pero para mí un aprendizaje rudo. Porque primero que nada, cuando tú tienes una opinión y sobre todo cuando es adversa, la gente te critica, siente que tú eres una persona agresiva y como mujer se ve muy mal que tú puedas decir, no estoy de acuerdo. Pero si es un hombre, no, pues qué autoritario, qué poderoso, ¿no? Una mujer es como que, ay, esta es una pesada, es una amargada, es una menopáusica. ¿Y sabes qué? Hay que aprender a tener voz. Es importante que tú defiendas tu punto. Y muy importante que tu silencio no sea parte de tu sumisión, ¿no? Que tú no estés realmente sintiéndote rehén de tu propia, ¿cómo se dirá? Como si estuvieras cautiva, cuando lo que tienes es una voz para decir quién eres y defender absolutamente tu vida. Punto clave sería no traicionar tu esencia para 100%. poder tener esa comunicación efectiva y esa voz clara, ¿no? Sí, y creo que alguien que tiene el micrófono como tú nos das muchas pautas. Agradezco infinitamente que alguien como tú pueda decirnos cómo hablar, por qué, y que des también tu opinión. Y ya sabremos nosotros si estamos de acuerdo o no. Pero que eso no nos detenga. Eso también, no quiero decir y que yo tenga la razón o yo no soy nadie para dar un consejo, pero hablo desde mi experiencia, desde con lo que platico y converso con mis distintos invitados, especialistas en cada tema y cada área de la cual yo hablo al aire. Pero esto sí es un mensaje para todas las mujeres, ¿no? Que el hecho de pensar también nos detiene, que el otro no va a estar de acuerdo o que es una tontería, no sé qué lo piensas desde ya, no lo dices. Invariablemente de que el otro no esté de acuerdo, esté o no contigo, tú tienes que hablar. Ajá. Y no sé tú, pero yo, por ejemplo, fui muy educada en la ley del hielo. Si te enojas conmigo, te dejo de hablar y tú me dejas de hablar y se vuelve, ¿sabes qué? Un tema de castigo absurdo, porque nadie saca a colación cuál es el problema y no hay resolución en una ley de hielo. Entonces, lo que yo propongo es todo lo contrario, pero déjame decirte, no es que sea fácil para mí, ¿eh? Esta es una cuestión, pues, cultural en mi casa. Y yo he tenido que aprender y no puedo decir que estoy rebasando el punto donde yo diga, ya lo domino. Para mí es un tema diario. Es un tema de todos los días. De todos los días, ¿no? Es una lucha. Por eso yo les digo, este libro es el manual que tienen que traerlo de compañero todos los días. Ahí, en su coche, en la bolsa, donde quieran. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las nuevas 65 reglas del poder femenino. Está con nosotros hoy la autora de este libro, Lucy Lara. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Regresamos con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y estamos hoy platicando con Lucy Lara justamente pues de estas nuevas reglas, de estas nuevas 65 reglas del poder femenino y cómo se han venido transformando. ¿Qué cambios positivos tú has notado, Lucy, en la conversación sobre el poder femenino en los últimos años? Mira, yo creo que el poder es un tema que hemos crecido, hemos logrado aceptarlo, a pesar de que muchas mujeres hemos de alguna manera
pues como que retrocedido un poco cuando te ofrecen, por ejemplo, un nuevo trabajo y de pronto dices, no, porque si lo acepto voy a tener más tiempo en la oficina, viajes y yo no voy a poder estar con mi familia, voy a dejar muy solo a mi marido, ¿qué hago con mis papás que necesitan mi ayuda? Y renuncias a esa posibilidad de crecer en pro de estar con tu familia. Entonces, muchas veces las mujeres asociamos poder con el tema de un sacrificio. Sí. Porque es verdad, ¿eh? Sí. Yo lo he vivido, no sé tú. Sí. Y he dicho que no algunas veces. Porque dices, no me puedo ir a trabajar aquí a México porque entonces mis hijos o porque no sé qué. Sí, creo que sí te frena mucho. Y de repente la mente es como un auto boicot, ¿no? También. Y entonces hay una estadística ahí terrible en el libro donde dice la cantidad de afectación que tiene una mujer cuando tiene un bebé en su cuestión profesional y la afectación de un hombre es cero. En el fondo, pues es muy injusto y yo creo que esto hay que replantearlo y hablarlo, ¿no? Una de las cosas que yo admiro mucho de una chica que menciona en el libro, que se llama Oli, ella me permitió poner su ejemplo porque se me hace genial. Cuando ella decidió tener hijos y dijo que se iba a quedar a cuidar a sus hijos, negoció con su marido que se le pagara un sueldo, que tuviera inscripción al IMSS, con sus semanas de vacaciones y por supuesto su prima vacacional. Oye, muy bien, muy buena. Me parece muy buena genial. Propuesta. Y muy válida además. Porque está trabajando. Las abuelitas decían, es que el trabajo de la casa es el peor, el más pesado y el peor remunerado. Y lo peor es que si lo haces bien, nadie lo nota. Pero si lo haces mal, además te lo reclaman. Aparte, ¿y quién te lo reconoce? ¿Tú crees que no existen reglas no escritas, evidentemente, que siguen limitando a las mujeres, incluso entre las más jóvenes? Sí, creo que nos limitamos mucho nosotras propiamente, ¿no? O sea, creo que hay una autolimitación. Por ejemplo, este asunto de crecer así, por ejemplo, o el pensar que tienes que ser perfecta o que tienes que ser guapa, pero trabajadora, pero empresaria, pero con buen humor, sexy y además ir al yoga o a los pilates, ¿no? En realidad, ese tema de ser perfeccionista nos está frenando y nos hace sentirnos frustradas y, ¿sabes qué?, agotadas. Nosotros tenemos que empezar a vivir una vida con mucho más higiene, limpiar nuestra vida de cosas tóxicas, empezando por nuestra mente tóxica. Sí, que el libro nos allana el camino en gran parte, o sea, porque te está recordando muchas cosas que de repente sí nos abruman. Sí. Esto que decías, esta parte de la perfección, de ser mujer, pero es que tienes que estar flaca, pero es que tienes que comer bien, pero es que el niño tiene que ir bien vestido al colegio, pero es que en el trabajo tienes que estar impecable, pero es de repente una tarea muy difícil de cumplir. Oye, tan difícil que pongo ahí que se vale llorar, ¿no? En el trabajo, que no es lo peor que puede pasar y es muy controversial esta regla. Pero cierto o no, cuando tú lloras en el trabajo no lloras por lo que te hizo tu jefe. Lloras porque además tienes al niño con calentura, necesitas llevar al perrito al veterinario porque se rompió la patita, porque tienes la lavadora descompuesta, porque ya llegó el jardinero y no hay quien le abra, porque no llegó la niñera y porque además te bajaron el sueldo o te quieren mandar a hacer algo que no es justo. Sí, o sea, son demasiadas las tareas y cómo se logra a través de estas reglas que tú manejas o que tú nos promueves en este libro, Lucy, de las nuevas 65 reglas del poder femenino, ser una mujer así, con ese poder que le da esa validación sin esperarla de los demás, sino dártela tú misma, ¿no? Sin tener que ser perfecta y sobre todo poder vivir en paz, porque al final de la vida creo que todos buscamos eso, no es que quiero vivir una vida feliz, no es la felicidad, creo que es la paz la que trae esa felicidad. Yo creo que hay varias capas en esta pregunta que me encantaría abordar. La primera es encontrar los valores que para ti son importantes, ¿no? ¿Qué para ti es innegociable, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que la libertad, y eso no quiere decir que yo no me quiera meter un trabajo o que yo no quiera relacionarme en una pareja o que yo no tenga un compromiso con mi hijo, no. Tiene que ver con que la libertad surge de mí. ¿Cómo me siento libre yo estando en pareja, en una empresa, en mi propio trabajo, teniendo mi opinión, etcétera, ¿no? La otra es cómo verdaderamente crear una cultura que vaya con esto y vivir de acuerdo coherente con ella.
Esto es una cosa importantísima. Y también me parece que nosotras tenemos que elegir ciertos caminos a través de nuestro propósito. Eso se dice más fácil de lo que es, pero buscar el para qué estás haciendo algo me parece genial, porque llega un momento en que tú ya no estás haciendo el para qué para tu familia, para qué para tu jefe, no, el para qué para ti. ¿Cuál es verdaderamente lo que genera en ti una energía vital que sabes que de pronto naciste para esto? Y esa pasión que la veo clarísima en ti, hoy que estoy frente a ti y honro que la tengas, es algo que genera mucho poder. Totalmente. Sí, pero tenemos que ver ese para qué, ¿no? Lo que tú decías ahorita y también voltearnos a ver a nosotras porque está muy, aprendido, sobre todo las madres, mujeres latinas, que te quedaba siempre al final de la lista. Y creo que el libro En las reglas también te lo recuerda mucho porque va hacia el amor propio, hacia el mismo amor de pareja, hacia ese poder de creértela, ¿no? De validarte también tú misma, de creer en ti, de sentirte suficiente, de levantar la voz, de opinar. Te lo recuerda todo el tiempo en esas 65 reglas. Pero ¿qué crees? También está la parte que contrasta, por ejemplo, saberte vulnerable, entender que hay una vulnerabilidad que nos conecta y que cuando yo abro mi historia, como la abrí hace rato contigo fuera del micrófono, tú sabes quién soy y has hecho una conexión conmigo que hubiese sido difícil si yo no hubiera abierto mi juego hoy, ¿no? En un minuto. Tienes toda la razón. Claro, no lo había visto desde ese ángulo, pero sí es cierto. Cuando de repente llega una amiga y ¿qué crees? No sé qué, pues me enteré que el otro hizo esto y me puso el cuerno y me siento bien mal y me dediqué a la casa y ahora quiero trabajar y no puedo, no sé qué hacer. Y empiezas no es de pobrecita, o sea, sino que empiezas a lo mejor hasta identificarte con ciertas cosas que yo no le había contado y a mí me pasó igual. Y la entiendes desde ese dolor y esa empatía. Eso se llama compasión. Sí. Y la compasión es algo que hay que fomentar y las mujeres somos muy buenas haciéndolo. Por eso somos tan buenas líderes. Sabemos escuchar, tenemos una escucha activa y también como líderes generamos mucha compasión, que no es lástima, ¿eh? Lástima es decir, ay, pobre, que me apena lo que tiene, pero qué bueno que a mí no me está pasando. La compasión es, ¿sabes qué? Entiendo y puedo ponerme en tus zapatos. Claro. ¿Y cómo te puedo ayudar? Eso, es tener esa empatía. Vámonos a la pausa, pero antes nada más dime, en esta nueva era de conciencia, precisamente, y sororidad, que es de lo que estábamos hablando ahorita, ¿cuál crees que es el siguiente paso en la evolución del liderazgo femenino? Definitivamente es entender que el liderazgo femenino no es para hacerte más rica ni tener gente a quien mandar. El liderazgo femenino hace que tú puedas permear ese poder y empoderar a otras mujeres. Y eso ayuda a que las mujeres tengan una mejor familia, con una mejor educación, alimentación, comunicación y, por supuesto, amor. ¿Cómo dirías que puede ser esa mujer escalera? Sí, gracias. Te agradezco esto porque yo he hablado de las mujeres escaleras haciendo ¿qué te digo? Como paráfrasis, ¿no? De que tú cuando jugabas ese tablero de escaleras y serpientes, de pronto te dabas cuenta de que muchas serpientes te las ponías tú misma, ¿no? Sintiéndote poco hábil, insuficiente, no aventándote al ruedo, pero cuando tú en un momento dado te conviertes en una mujer escalera, que quiere decir que haces que otras mujeres puedan subir a través de ti para lograr su triunfo, ayudar a estas mujeres, facilitando. De pronto ya no ves ninguna serpiente, incluso serpientes que fueron otras mujeres obstaculizando tu camino, las dejas de ver porque estás a otra altura. Claro, y es invaluable lo que sientes, ¿no? Y lo que siente tu corazón también. Muy gratificante. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir estas confidencias. Está con nosotros Lucy Lara hablando de las 65 nuevas reglas del poder femenino. Ya volvemos. Estamos de regreso. Gracias a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales también, porque ahorita estamos conectados en el Facebook Live del 98.1. Si vas en el coche escuchando la radio, si estás quizá en alguna clínica de hospital donde nos escuchan mucho, en oficinas también hasta ahora gente que sigue laborando. Y bueno, pues de repente dices, yo quiero conocer también a la autora, quiero conocer más de Lucy Lara, vayan y descarguen el programa. Está en Spotify también y está en el Facebook del 98.1. Y aquí está con nosotros Lucy Lara, que Lucy tiene 2 libros bestseller maravillosos, por
por cierto. Uno de ellos ya cumplió más de 12 años, El poder de la ropa, este bestseller, y también Imagen, actitud y poder. Qué importante, eso está para otro programa, Lucy, Sí. porque oigo a cada persona que dice, ay, pero mira así cómo se vestía Steve Jobs, mira cómo se viste no sé quién. Yo nada más pensaba dentro de mí, bueno, ok, cuando nos vaya como Steve Jobs, nos vestimos como Steve Jobs, pero mientras tanto creo que la primera impresión cuenta y cuenta mucho, y la imagen es muy importante. Muy. Y tú eres un ícono justamente hablando de ese tema que lo representa y lo ha representado y lo ha llevado pues siempre muy en alto, y a través de estos bestsellers con mayor razón. También Gracias. que vayan por ellos, porque sí es muy importante. Claro, y habla de mucho de vestirte para el puesto que quieres, no para el que tienes, porque de verdad te abre puertas, vestirte bien. Hace totalmente la diferencia. Totalmente. Pues es una manera de decir cosas buenas de ti. Sí, ¿no? Y es un lenguaje. Es la primera impresión que se llevan de ti todos. Exacto. Si pudieras hablar con la Lucy Lara de hace 20 años, ¿qué regla nueva del poder femenino le regalarías? Le diría que perfección no existe, le diría que se relaje y que aprenda a conocer la belleza de la imperfección, porque en la imperfección estamos todas. Ahí es donde nos encontramos. Totalmente. ¿Qué papel juega la autocrítica y la autoimagen en la forma en la que las mujeres se relacionan con el poder? Muchísimo. Es gran parte de nuestros obstáculos, ¿no? Porque tú piensas que si no eres perfecta, ¿no? Por ejemplo, hay una convocatoria de un nuevo puesto, tienes que hablar 100% inglés. Y los hombres que hablan 40 se inscriben y a lo mejor hasta llegan a tomar el puesto. Y una mujer que habla 98% no se inscribe porque tiene 2 cositas que siente que todavía tiene que mejorar. Y es por ella misma y por sus dudas, ¿no? Exacto. Y la verdad es que hay que aprender sobre la marcha. Si yo te contara mi historia profesional, te diría que muchas veces obtuve un puesto sin tener las credenciales y tienes que crecer allá adentro. Claro, y tienes que demostrar, y si no sabes, pues te preparas y aprendes, pero te avientas. ¿Qué mensaje, Lucy, te gustaría que cada lectora se llevara en el corazón después de leer tu libro, Las nuevas 65 reglas del poder femenino? Mira, hay un ejercicio interesante que cuando tú estás bajoneada dices, ay, pero ¿para qué soy buena? ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué me distingue? ¿Cuáles son realmente mis beneficios, no? Y entonces a veces estás muy, muy confundida. Y pienso que tienes que preguntarle a 3 personas. No a tu mamá ni a tu hermana que te van a decir algo raro, pero sí a 3 personas que vas a confiar. Y si puedes, que sean de muy diferentes ámbitos, ¿no? Okay. Por ejemplo, por decirte algo, a un amigo de tu esposo que confías en su criterio, a lo mejor a una persona que ha trabajado contigo por mucho tiempo. Y que hoy ya no está y no tiene que quedar bien. Y quizá a una amiga que sabes que es sincera, objetiva y que quiere tu bien. Pregúntales, ¿cuáles son las 3 cosas que me distinguen? Que tú pensarías que son mi esencia, no mis por qué, sino mis para qué. Y verdaderamente te vas a dar una idea de cómo te vemos, pero sobre todo de qué cultivar y de qué sentirte orgullosa. ¿Qué tanto se asemeja a lo que realmente eres, el cómo te ven los demás? Mucho, ¿no te parece? Es más, hay personas que distinguen en ti cosas que para ti, pues a lo mejor las tomas por hecho. Por ejemplo, pienso en alguien que sea muy buen PR, ¿no? Alguien que sea un publirelacionista nato. Maravilloso, sí. Que no es mi caso, por ejemplo. Y yo digo, estas personas no notan el tesoro que tienen al ser así, que son extrovertidas, que tienen don de gentes, pero ellos no piensan en esto como una cualidad necesariamente, o no la capitalizan, pero todos nos damos cuenta, la aplaudimos y lo seguimos como líderes. ¿Cuántas cosas no tienes tú que nosotros vemos y tú has ignorado? Claro. Y que puedes sacar partido de eso y tú misma darte cuenta, porque hay personas que es muy triste, ¿no? Pero que a veces se llegan a morir sin saber cuál era su pasión de vida, ese ikigai por el que tienes que ir en la vida, y es muy lamentable. Pero todo empieza pues en el autoconocimiento, porque no sabes exactamente quién eres. Entonces, esta es una buena referencia, es un buen ejercicio de tarea. Pregúntale a esas 3 personas, como mencionaba Lucy Lara ahorita, la pregunta correcta, ¿cómo tendría que ser? ¿Qué ves en mí o qué ves de mi esencia? ¿Cómo sería? Mira, depende mucho de si es para trabajo o si es para fomentar tu autoestima. Si es para trabajo, tú puedes ir y preguntar, ¿cuál te parece que sería mi
siguiente paso profesional. ¿En dónde me ves haciendo qué? Eso es muy revelador. Y la otra sería ir con estas personas que elegiste y decir, ¿tú qué piensas que es mi valor como persona? ¿Cómo pensarías tú que verdaderamente me puedes describir? Y dame 3, que cada quien te dé 3 adjetivos o 3 menciones, ¿no? De lo que verdaderamente representas para ellos. Sí, en alguno vas a escuchar quizá determinada, fuerte, valiente, cosas que a veces uno se olvida de decírselas, ¿no? Y esas personas te las van a referir. Exacto. De ahí podemos partir. Lucy Lara, ¿dónde te encontramos? Mira, estoy en TikTok y en Instagram como Lucy Lara-ART, como arte en inglés, Lucy Lara-art. Y estoy en Facebook como Lucy Lara Poder y encuentran mi página web en donde van a ver desde blog, divina, lo que he hecho, mi biografía, mis publicaciones, mis libros, la explicación de las conferencias, cursos, etcétera, es lucylara.com. Muy bien, pues por ahí podemos tener ya más contacto con Lucy Lara, pero lo más importante es que vayan por este manual que te va a acompañar todos los días de tu vida como mujer, por estas nuevas 65 reglas del poder femenino de Lucy Lara, que es un nuevo libro, es el 6º libro ya de tu carrera, y agradecer a todas las personas que nos acompañaron en la Feria del Libro, porque ahí tuve la oportunidad de presentar este libro. Gracias, de Lucy Lara. Infinitas por acompañar. Lucy, ¿y tú qué le dices a todas las personas que fueron y a las que no han ido por el libro para despedirnos? Les digo que abramos esta conversación, que por favor elijan una de las reglas que les resuena y que la suba a sus redes y por favor etiquétennos para que podamos seguir conversando sobre este tema y abramos verdaderamente estas posibilidades para nosotras y las siguientes generaciones. Me encanta. Así que vayan, pongan ese hashtag también con el libro, con el hashtag de Lucy Lara y anoten cuál es la que más les resuena. Yo te les voy a decir que les va a pasar como a mí todas las reglas del libro. Gracias. Muchísimas gracias por ese regalo y por darte ese tiempo y por seguir empoderando a las mujeres, que hoy día tenemos esa voz que hace eco y pues en todas partes, en todos los sentidos, en todo, en las relaciones, en el trabajo, a nivel profesional y cada vez es más fuerte. Gracias, Lucy. Gracias a ti por ser una de ellas, por inspirarnos. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro auditorio por hacerlo posible también y por supuesto a mi equipo de producción. Soy Coranelda González y me despido con esta frase que me encanta, hablando de las reglas, de las 65 nuevas reglas del poder femenino. Romper una regla antigua no es rebeldía, es abrir espacio para escribir tu propia historia. Gracias, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.